de todos los microscopios que hacían sus observaciones. Esto es, por ejemplo, es para más o menos para ver las estrellas, ¿no? Y otros microscopios como este, que tenía que tener una fuente de luz, un foco, una vela, para que pudieran ver sus preparaciones, igual este. Entonces, estos microscopios pues son muy variados y podemos ver que pues en una mano tenían que estar deteniendo su muestra para ser observados. Estos microscopios nos ayudan muchísimo y ahorita, hoy en día, pues ya hay un microscopio estereoscópico que podemos ver más bien todas sus características desde sus paredes o el núcleo. Los microscopios que ocupamos en el laboratorio es un microscopio compuesto o óptico. Este microscopio está compuesto de diferentes lentes. Sí, déjenme que entre su compañero. Tiene diferentes objetivos, como los podemos ver. Aquí está el objetivo de 5X, que es lupa, 10X, que es seco débil, y 45 o 40 seco fuerte, y al fondo tenemos el de 10, el de 100X. Esto es para observar preparaciones ya sea en fresco, que serían en el 10 y 40, o preparaciones permanentes para ver en 100X. Si quisiera ver la forma que tienen los cocobacilos, necesitaríamos un microscopio estereoscópico y podríamos ver los flagelos más su forma redondeada de los polos, por eso su nombre. Y en un microscopio convencional, como es el compuesto, únicamente vemos sus características. Aquí vemos cadenas largas de cocos y vemos bacilos y células, y por ejemplo aquí cocobacilos. En cambio, en un microscopio estereoscópico, pues hay muchas ventajas porque se utiliza para ver más con lentes electrostáticos y electromagnéticos que a través de los electrones ilumina en lo que se observa, magnificando una imagen hasta 2 millones de veces, mientras que la luz del microscopio lo hace en 2000 veces. Es utilizado con ondas largas de un electrón llamado Boyle. Al contrario del rayo de radiación electromagnética, el microscopio electrón hace posible el enfoque, produciendo una imagen de gran escala. Y las desventajas, pues que es muy costoso, y otro que necesitamos tinciones de oro o de plata. ¿Sí? Entonces es muy inaccesible para que lo puedan comprar en la facultad. Entonces también tenemos otro microscopio. Pero este microscopio lo tiene, ¿cómo se llama? El Instituto de Física en la UNAM, y pues no lo prestan, llegan a prestar. Otro de los microscopios que llegamos a utilizar es el microscopio estereoscópico, que es un microscopio de disección. Es un microscopio óptico utilizado para ver visión tridimensional. Capta la luz con dos objetivos, los cuales este microscopio estereoscópico nos permite mejorar el estudio de un espécimen con todas sus características. Por ejemplo, aquí al costado tenemos lo que es una garrapata y podemos ver su bócido y sus antenas y las patas cómo están constituidas, y internamente también. Aquí vemos algún parásito de mayor tamaño, que podremos observarlo aquí en esta parte, o también se puede hacer disecciones de ratones y ver cómo está constituidos o si tienen una anormalidad en su organismo. Otro de los microscopios que tenemos es el microscopio de fluorescencia, que es un microscopio común, muy liviano, ¿sí? Y su manipulación pues requiere de ciertas características, como es la tinción, porque vamos a visualizar protones, y en esto ocupamos tinciones de fluorescencia, y lo que llegamos a ver en este microscopio es las espiroquetas, que es el Treponema pallidum, que da la enfermedad de sífilis.
Y eso es todo de los microscopios, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar la siguiente presentación. De esta ustedes lo dieron y lo dieron bastante bien, ¿eh? O sea que no se preocupen, ¿eh? Vamos a ver las tinciones. Igual ustedes las vieron. ¿Y me pueden decir qué son las tinciones? ¿Qué son las tinciones? Es el tratamiento que se aplica a células o tejidos con colorantes. Esto para visualizar y ver sus formas y distinguir tanto en colores. La tinción de Gram es una de las tinciones que vamos a ocupar más frecuentemente en lo que es laboratorio de microbiología. Y esto va a distinguir dos clases fundamentales de bacterias que van a ser los gram positivos, los cuales se van a teñir de morado. El colorante queda atrapado en una gruesa capa de pectoglucano a modo de malla que entrelaza y que rodea la célula. Por esa razón y los componentes químicos de los colorantes nos va a dar esta coloración. En cambio, los gram negativos se van a teñir de rojo y su capa de pectoglucano es muy delgada. No requiere el cristal violeta y se tiñe exclusivamente con la safranina, que les da un color característico. Y vamos a empezar con la tinción de Gram. Esta tinción de Gram, sí, vamos a ver cómo está constituida. Los gram positivos van a tener pectoglucano, que es un elemento clave para la estructura y replicación y supervivencia de la célula. El ácido tostoico es un polímero insoluble, hidrosoluble, unido a la pectoglucano, y va a contener ácidos lipoproteínos proteicos que poseen ácidos grasos y se va a localizar en la membrana citoplasmática y va a contener algunos polisacáridos que son complejos. En cambio, el gram negativo va a estar constituido de la siguiente manera. Su pared celular va a ser más compleja porque va a estar estructura y química. El pectoglucano va a ser la capa muy delgada. Y en vamos a encontrar que tiene una membrana externa, que es exclusivamente de los gram, y no va a contener ácido tostoico ni lipoproteínas. Y aquí podemos ver tanto la pared celular de un gram positivo y un gram negativo, y podemos ver que en el positivo el pectoglucano está muy grande y no va a haber lipoproteínas, pero en cambio vamos a encontrar el ácido tostoico, ¿sí? Va a tener los dos una citoplasma membrana, pero en el gram negativo va a tener una membrana celular y en el gram positivo no. Entonces, tenemos un flujograma, cómo se van a teñir las bacterias gram positivas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que los gram positivos se van a llegar a teñir por una preparación. Y esta preparación, esta preparación va a ser teñida previamente. Me faltan diapositivas aquí. Déjenme ver, ¿no? La 4. Yo creo que las borré. Sí, me está dando nada más. Ok. Estas gram positivas, estas bacterias, se van a teñir de diferente forma. Vamos a hacer un frotis con esta preparación y vamos a teñirlas con la vamos a fijar primero y posteriormente la vamos a poner con un colorante primario que es cristal violeta. Enjuagamos, agregamos el mordiente que va a ser el Ugol, 1 minuto, enjuagamos y posteriormente decoloramos con alcohol cetona, en donde las bacterias van a tener unas ciertas características
morfológicas de estas bacterias, donde los gram positivos van a retener el cristal violeta con un color morado y los gram negativos no van a retener el cristal violeta y en cambio van a teñirse de safranina. Y la tinción de Gram es capaz de predecir el tipo de bacteria que se encuentra en la tinción que fue hecha. Y aquí vemos una forma de realizar la tinción. La tinción es una laminilla, la fijamos 3 veces, cristal violeta 1 minuto, le damos el tratamiento con Lugol 1 minuto, enjuagamos, decoloramos con alcohol cetona y posteriormente 1 minuto de safranina. Y el reporte consiste en la morfología colonial, tipo de agrupación y de acuerdo de qué grupo pertenece, si es un gram positivo o un gram negativo. Y esta es todo por hoy. ¿Sí? Y la siguiente van a ser los diferentes tipos de preparación. Entonces, estas tinciones, ¿sí?, nos van a dar la pauta para saber qué tipo de bacterias son. Entonces, las tinciones en microbiología son las primeras herramientas que se utilizan en el laboratorio de diagnóstico para las enfermedades infecciosas, como cuáles. Por ejemplo, si yo tengo un exudado faríngeo, voy a esperar cierto tipo de bacterias y de allí vamos a tener diferentes enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo un estafilococo en la garganta, ¿qué enfermedad tengo? Chicos, ¿laringitis o faringitis? ¿Una laringitis? Ok. Y si tengo una salmonela, ¿sería qué enfermedad? Salmonelosis. Podría ser una salmonelosis. ¿O cuál más enfermedad? ¿Tifoidea? Sí, también. Ok. Y si tengo una infección de vías urinarias, ya les dije la enfermedad. Ok, ya les dije la enfermedad. Desde hace más de un siglo, hace 1130 años, la tinción de Gram ha ayudado a resolver problemas de forma epidemiológica microbiana. Hay una gran variedad de tinciones que han ido desarrollando para la detección de los diferentes agentes infecciosos, a los que incluyen bacterias, parásitos y hongos. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenemos que saber cómo tenemos que hacer los frotis. ¿Cómo se creen que se hacen los frotis? ¿Qué importancia tienen los frotis? Es lo de cuando agarramos un pedacito de la muestra y como que lo distribuimos en una plaquita para Ajá, hacerla. sí, para teñirla. Sí, hay otras maneras, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver. Aquí los frotis es una capa delgada de la muestra extendida sobre un porta que permite el paso de luz a través de ellos. Sí, por ejemplo, tenemos aquí, yo lavo mi porta perfectamente y yo puedo agregarle una gotita de la solución con caldo nutritivo inoculado con bacterias y lo dejo que se llegue a recorrer en la laminilla. Otra es agregar una gotita del caldo y hacer una emulsión, expandir un poco la muestra. Si mi cultivo es sólido, yo lo voy a resuspender. Le agrego una gotita de solución salina, selecciono la colonia, homogenizo y lo dejo secar y posteriormente lo fijo. Hay frotis sanguíneos que yo le agrego una gotita de sangre, con la ayuda de otro porta dejo que corra en toda su parte posterior de la laminilla, hago un ángulo de 45 grados y lo corro, no presionando,
¿sí? Así lo dejo correr lentamente. Hay otras frotis que se pueden hacer con cinta adhesiva transparente y este es para el método de Graham, ¿sí? Con la ayuda de una batelenguas, yo tomo el Yurex, la cinta adhesiva y lo pongo en una batelengua, que el pegamento quede en la parte de arriba o de afuera. ¿Para qué? Para cuando tengo un pacientito o un niño, pasa con su mamá a la toma de muestra, acuesto al pequeño y separo lo que es el ano y pongo el abatelenguas con la cinta adhesiva. ¿Qué parásitos voy a tener? Principalmente enterobios circulares, que son los oxuros, pero también puedo tener otro tipo de parásitos. ¿Cómo se comporta el oxurus? En la noche ellos se replican en el ano y salen a la luz para que ellos se puedan reproducir y también tener un poco de alimento, y es una forma de contaminar a otras personas. Estos huevecillos se quedan en la sábana y cuando otra persona se acuesta se puede llegar a contaminar. Otro frotis que se puede realizar es teniendo un porta o una laminilla y con la ayuda de un hisopo yo dejo caer varias veces la muestra que voy a analizar, dejo que se seque y posteriormente lo fijo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los colorantes utilizados en microbiología tienen en común la presencia de grupos cromóforos, que son estos dobles enlaces conjugados que son los responsables del color mediante la unión a estructuras celulares por enlaces iónicos, covalentes y hidrófobos, lo que establece enlaces iónicos que son los más frecuentes. Entre los colorantes que se unen por enlaces covalentes destaca el reactivo de Schiffer utilizado para la tinción de DNA, donde el colorante se une a la desoxirribosa. Por otra parte, en la tinción negativa se utiliza compuestos que no penetran a las células, sino que únicamente van a estar en el medio circulante. Los microorganismos van a aparecer refringentes que brillan y que va a dar un fondo negro únicamente, ¿sí? Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Vamos primero a definir lo que son las preparaciones. Estas preparaciones nos va a ayudar para poder observar nosotros diferentes material biológico. Estas preparaciones se dividen en tres, que va a ser en fresco, semipermanente y permanente. En fresco, yo le voy a agregar una solución salina, ¿sí? Le puedo poner un colorante primario, el que yo quiera, y inoculo con la bacteria. Si yo pongo la solución salina, inoculo con la bacteria, le pongo un cubre y voy a hacer las observaciones en 10X, que es seco débil, y en 40, que es seco fuerte. Posteriormente le puedo poner un colorante y ya lo observo y algunas ciertas células se van a llegar a teñir. Hay algunos colorantes que tiñen el citoplasma y los núcleos y otros únicamente el líquido que está rodeando la célula. Las preparaciones semipermanentes son aquellas que a partir de una preparación en fresco yo le voy a poner laca alrededor del cubre. Esta laca me permite que yo lo pueda hacer una observación en 100X sin contaminar el objetivo de 100, ¿sí? Entonces yo lo enfoco en 40, que es seco fuerte, y posteriormente con aceite de inmersión en el 100, y yo puedo ver en esta preparación semipermanente la movilidad o motilidad de las bacterias y la cantidad de estas. Y en las preparaciones permanentes se dividen en dos, que son simples y la tinción diferencial. Las tinciones simples son aquellas que nada más tienen un colorante y podemos ver todas las células del mismo color, sea de este colorante primario. En cambio, en las tinciones diferenciales encontramos la de tinción de Gram, de Sim-Nielsen, la de Reich, entre otras. Y empezaríamos con el microscopio,
que ustedes ya muy bien lo dijeron, que el microscopio tiene diferentes partes, que está dividido en 3 sistemas: sistema mecánico, sistema de iluminación y sistema óptico. En el sistema mecánico podemos ver que tiene un brazo, una base, tiene una platina, tiene 2 oculares y tiene 4 objetivos, tiene un macro y micro, unas pinzas para la laminilla, y en el forma óptica tenemos el cable y lo que son la luz y el sistema de iluminación, y el óptico son los oculares, el diafragma y no me acuerdo qué más. Ok. Las formas de observación de bacterias por el microscopio óptico tenemos en fresco, sin previa coloración, es en campo claro o en campo oscuro o contraste de fases. En el 2, previas coloraciones, tenemos con colorantes simples, que puede ser azul de metileno o fusina fenicada, verde de malaquita o otro colorante. ¿Sí? Y coloraciones compuestas o diferenciales encontramos la tinción de Gran, la tinción de Zell-Nielsen, la tinción de Albert, la tinción de flagelos, de esporas y la tinción de cápsula. También es muy importante que nosotros sepamos que el microscopio, el objetivo que nosotros estamos viendo, los lentes van a tener cierto número. Aquí yo, por ejemplo, saqué una imagen de cómo se ve el lente ocular del microscopio que estamos ocupando en la Facultad de Medicina, y nos podemos dar cuenta que aquí dice 10X. ¿Qué quiere decir? Que este microscopio va a tener la imagen que voy a observar al final, o total, que es una ampliación total, que el seco débil, el objetivo de 10, con la lente del ocular 10, me va a dar una imagen final de 100. En el objetivo seco débil, que es el de 40 por 10, me va a dar una imagen de 400. Y el aceite de inmersión, que es el objetivo de 100, con la lente ocular me va a dar una observación de una imagen de 100X. ¿Sí? Aquí también podemos ver en los oculares que tiene un número, un dibujo. ¿Sí lo llegan a apreciar? Que son unos lentes. ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Ok. Sí, doctora. ¿Qué es lo que me está diciendo ese microscopio? Que ese microscopio va a tener la capacidad para que mi observación, si yo uso diariamente unos lentes, no es necesario que me los quite, porque este objetivo tiene la capacidad de, a partir de tu longitud de graduación de lentes, nada más nivelas lo que es la luz que va a haber para que tú puedas observar la imagen final. Así es. Y empezamos con las preparaciones en frescos. ¿Cómo se hacen las preparaciones en frescos? Son las más sencillas, y el fundamento de las preparaciones en fresco son preparaciones que se utilizan para observar microorganismos vivos, por ejemplo, para la búsqueda de Trichomona vaginalis, que se encuentra en secreciones vaginales. Este es un protozoario que tiene gran movilidad y causa inflamación en la vagina y en la uretra. Si en la preparación se observan células en forma de huso y que tienen movimientos mediante contracciones o sacudidas cruzando el campo, probablemente se trata de Trichomona vaginalis, pudiéndose efectuar el diagnóstico, pero también hay otro tipo de bacterias. Entonces, la toma de muestras es muy importante, porque en ocasiones el paciente contamina la orina con el excremento, y podríamos confundir con una Giardia alambre. Entonces, en la orina también vamos a encontrar el Trichomona vaginalis, también en secreciones vaginales. Entonces, hay algunas tinciones que son ocupadas para poderlos identificar. Y aquí podemos ver que es su forma del Trichomona vaginalis y que tiene varios flagelos y su núcleo.
Sin embargo, el inconveniente de observar en fresco es que no permite aumentar el contraste de la preparación, al menos de que la hiciéramos semipermanente. Por lo tanto, su uso con un microscopio óptico de campo claro está bastante limitado. Normalmente, para observar microorganismos vivos se utiliza alguno de los otros microscopios especializados, por ejemplo, uno de campo oscuro. Y aquí tenemos un microscopio óptico y podemos ver la marca que nos está marcando, una flechita, donde nos está diciendo que aquí están las tricomonas vaginales. ¿De acuerdo? Esta es con una preparación de una tinción diferente a esta, lo que lo vamos a ver más adelante. Los tipos de observación al microscopio son observaciones en fresco, preparaciones en frescos simples o preparaciones en gota pendiente. Observación con tinciones simples, un solo colorante, tinciones diferenciales, más de un colorante, y hay algunas tinciones especiales, que es la tinción negativa, que colorea el medio que rodea a las bacterias permanentes, estas sin teñir. Entonces vamos a empezar a ver todas las tinciones y vamos a realizar el ensayo. ¿Cómo se hace una preparación fresca primero? La morfología de las bacterias se altera cuando se secan y se tiñen. Por esa razón se tiene que hacer una preparación en fresco. Cuando las bacterias se observan para determinar movilidad o motilidad, para observar los cambios citológicos que ocurren durante la división celular, o por este medio se observan fácilmente algunas inclusiones celulares como la vacuola o materia de grasas. ¿Cómo se realiza? En un porta, que ya lo lavamos, que lo desinfectamos, le agregamos una gotita del caldo nutritivo o solución salina con bacteria, lo cubrimos y lo observamos en 10 y 40X. Si yo quiero hacer una preparación semipermanente, alrededor del cubre le pongo el barniz y yo ya lo puedo ver en el de 100X, lo dejo secar. Y las preparaciones se van a ver de la siguiente manera. Aquí en el primero vemos, este es un paramecium, es un parásito indicador de aguas residuales. Lo podemos localizar muchísimo en el río de Chapultepec, el Parque Recreativo Chapultepec, y este paramecio se ve a simple vista, está muy grande. Aquí tenemos un hongo, aquí tenemos una Candida albicans. ¿Por qué? Porque aquí tiene su célula, sus ínfas, y este es un microscopio electrónico. Aquí podemos ver la misma Candida albicans con ínfas, que hay varios estudios, aparte de la tinción que podemos hacer que se reproduzcan o que se vean mucho mejor las preparaciones, ¿sí? Y aquí es con verde de malaquita, este es mismo, pero sin ningún colorante, es con un al natural. Aquí tenemos la misma, ¿sí? En una preparación en fresco, y en cambio podemos ver células epiteliales. Esta fue tratada con azul de metileno y aquí podemos ver que no tiene ningún tratamiento y se tiñe lo que es el citoplasma y el núcleo y todos los grumos que tiene internamente. Ahora, en las tinciones simples o diferenciales, ¿sí? Se va a hacer de la siguiente manera. Ahorita va a ser primero la tinción simple. En la tinción simple, como dice, nomás va a tener un colorante, y como son preparaciones permanentes, se toma una solución salina con la ayuda de una asa calibrada, selecciono la colonia, hago una emulsión, homogenizo el suero con las bacterias, lo dejo secar durante 25 minutos, posteriormente lo fijo de 3 a 4 veces frente a la flama, que el mechero esté en la mitad, porque en la parte de arriba de la flama nomás tizna la laminilla y no esteriliza, y donde inicia el mechero y la flama, allí es una zona que tampoco esteriliza porque es la combinación del gas con el aire, y la zona que esteriliza es la mitad de la flama. Se pasan de 3 a 4 veces sin quemar,
sin que me queme en el dorso, en la mano izquierda, y se pasa rápidamente. Si me quema, entonces yo voy a modificar la pared de la célula, de la bacteria, y puedo ver otras formas de teñir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que estas bacterias no se lleguen a quemar. Entonces, en la tinción, a ver, déjenme ver, ya me bajé muchísimo. Entonces, para hacer la tinción simple, ¿sí? Una tinción simple se fundamenta en la afinidad que va a tener la pared bacteriana por un solo colorante. Es una técnica de decantación en la que se hace uso de las puentes de tinciones en los cuales se coloca el portaobjetos con la preparación permanente fijada, y la técnica de tinción se realiza según el protocolo. Se usa solo un colorante para teñir la pared bacteriana y observar así su morfología y agrupación. No sirve para visualizar estructuras, puesto que rara vez se tiñen. Los colorantes más utilizados es el azul de metileno, fusina, verde de malaquita, violeta de genciana, cristal violeta y verde de jesús y rojo de fenol. Y la observación y la preparación es la siguiente. Tomamos el porta, lo inoculo con la bacteria, homogenizo, que tenga agua de coco, posteriormente la fijo de 3 a 4 veces, yo le pongo 1 minuto del colorante deseado, enjuago y hago las observaciones en 100x. Primero hago la observación en 10x para enfocar el microscopio y posteriormente lo paso a 100x con aceite de inmersión. Y aquí puedo ver las colonias que se tiñen todos del mismo color. Por ejemplo, aquí vemos unos parásitos, aquí son células epiteliales, aquí son otro tipo de parásitos y aquí tenemos cocos. Aquí no podemos identificar si es gram positivo o gram negativo porque fue teñido con un colorante. Y tenemos la tinción de gram. Entonces ustedes mencionaron que la tinción de gram fue descrita o diseñada por Hans Christian Gram en 1884. Sí, pero también hubo otros investigadores que quisieron hacer la tinción queriéndola modificar y se dieron cuenta que pues sí se podía cambiar, pero en este caso ocuparon un verde de malaquita, donde se dieron cuenta al final que sí había una reacción por los polos, pero la muestra se veía otro tipo de, saltaba otro tipo de partes de la célula, pero no se podía ver la tinción de Gram. Entonces dijeron ellos que la tinción de Gram funciona por lo bien que el colorante se adhiere a los pectoglucanos, mejor porque hay más en los gram positivos y menor cantidad en los gram negativos, como lo mencionamos anteriormente. Y aquí está la imagen que ellos realizaron y dijeron, no, con verde de malaquita nomás no se pueden ver. Y el fundamento de la tinción de Gram es la integridad de la pared bacteriana. Se ha demostrado que la pared no toma el colorante, cumple un papel importante que es en el equilibrio del pasaje y retención del colorante primario, que en este caso es cristal violeta, que tanto las células gram positivas como las gram negativas acumulan el colorante primario por medio del eslabón iónico entre los grupos básicos del colorante y los grupos ácidos de la célula. La intervención de sus componentes, la composición química y la permeabilidad de la bacteria y la integridad de la pared celular intervienen en la diferenciación de las tinciones de Gram. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la tinción de Gram es para identificar bacterias Gram positivas de las Gram negativas únicamente.
¿sí? Y tenemos varias hipótesis. Nos dice que las bacterias gram negativas contienen un porcentaje más alto de lípidos que los gram positivos y sus paredes son más delgadas, ya que tienen una gran cantidad mucho menor de peptoglucano. 2. El tratamiento con alcohol extrae lípidos con los que aumenta la porosidad o permeabilidad de la pared celular en los gram negativos. Así el complejo cristal violeta Lugol puede extraerse y los microorganismos se destiñen. En cambio, en el gran positivo, como es mucho más grande, pues se retiene. Las células de las bacterias gram positivas, por su composición diferente, bajo contenido de lípidos, se deshidratan bajo un tratamiento con alcohol. Los poros disminuyen y no se logra extraer el complejo cristal violeta Lugol, que es el moliente. Probablemente el grosor de la pared celular más la deshidratación por la adición del solvente, que es el alcohol, decoloran, que impide la salida del complejo cristal violeta yodo. También se le causa por la cual las levaduras se tiñen como microorganismos gram positivos, aunque su estructura química es muy distinta a los gram. Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde nos dice las características de los tanto gram positivos y gram negativos. La reacción de los gram es un método empírico de tinción fácil de aplicar y que distingue a las bacterias en dos grupos, que dependiendo de su composición química de la pared celular. Principalmente estos componentes de las paredes celulares de los gram positivos y gram negativos. Entonces, los gram positivos van a estar presentes los peptoglucanos, igual el gram negativo, pero en menor cantidad. El ácido tostóico en los gram positivos van a estar presentes y en los gram negativos no. Los polisacáridos van a estar presentes en los gram positivos y en los gram negativos van a estar negativos, no lo van a encontrar. Las proteínas, ciertas proteínas van a estar en los gram positivos o no pueden estar, pero en cambio en los gram negativos estas proteínas van a estar presentes. Y los liposacáridos en los gram positivos no va a estar y en los gram negativos van a estar presentes. ¿Sí? Y las lipoproteínas en los gram negativos no lo va a estar presente y en los gram negativos van a estar presentes. Pregunta de examen. Las bacterias que tienen ácido tostóico son A, gram positivas, B, gram negativas. Inciso C, células vegetales. Inciso D, células epiteliales. Chicos. Son Gran positiva. Gran positiva. ¿Y qué van a hacer? Ácido tostóico únicamente. Bien, vamos bien. Entonces de aquí, pues les voy a hacer su examen. ¿Sí? Se van dando cuenta. Bueno, ¿cómo se hace la tinción de gram? Debemos destacar algunos aspectos cruciales de la tinción de gram. Y esto es muy importante porque aquí nos va a dar la pauta que si yo hago la tinción de gram y luego veo cosas que no debo, ¿sí? Por ejemplo, si las células están envejecidas o el medio de cultivo, pues ya se ve seco y ya no tiene nutrientes para que se desarrolle bien las bacterias y ya llegaron a su muerte celular. El tratamiento con cristal violeta debe preceder al tratamiento con yodo. El yodo por sí solo no va a tener ninguna afinidad con la célula. O sea, forzosamente tiene que llevar el cristal violeta y luego el Lugol. ¿Sí? 2. La decoloración debe de realizarse con poca agua para evitar que se pierda la tinción de las células. Y más si no la fijamos a la flama, la tenemos que fijar. Los gram positivos en el proceso de decoloración debe respetarse el tiempo para obtener resultados muy buenos. Los cultivos más viejos de 24 horas puede perder su habilidad de retener el complejo cristal violeta, que es el emoliente. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dos imágenes diferentes y me dice tinción de gram. Primer paso, fijar.
Lo vamos a fijar y aquí tenemos los gram positivos y los gram negativos. Decoloramos, colorante principal va a ser cristal violeta. Enjuagamos y luego vamos a poner el mordiente, que es el Ugol. Enjuagamos y decoloramos con alcohol cetona. Los que van a permanecer con este colorante o este mordiente va a ser los gram positivos. En cambio, los gram negativos se va a barrer. Y el colorante de contraste va a ser la safranina. Lo vamos a poner 1 minuto en la laminilla y en los gram positivos va a desaparecer, no lo va a adquirir porque ya el pectoglucano, su capa, ya está saturada y en cambio los gram negativos se van a llegar a teñir de color rojo. Y ahí tenemos los resultados. Aquí tenemos otra imagen similar. Y en el laboratorio yo les doy esta monoclave. Por ejemplo, pongo cristal violeta, clase, y ya me acuerdo, cristal violeta 1 minuto, Lugol 1 minuto, alcohol cetona, safranina 1 minuto y enjuaga cada uno de los pasos. Y esto es muy fácil para que ustedes cuando lleven clases con el doctor Flores y les llega a preguntar la tinción de gram, pues ya ustedes la saben de escribir completamente o cuando vayan en farmacia, ¿sí? Porque aquí, dependiendo de la pared celular de la bacteria, le vamos a dar tratamiento a su paciente. ¿Y cómo vamos a observar al microscopio? Los resultados van a ser los siguientes. En esta fotomicrografía, donde se observan gram positivos y gram negativos, en un cultivo directo, en un aumento de 100X con aceite de inmersión. Y aquí vamos a ver el número que nos está diciendo la imagen que estamos observando. Y aquí podemos ver racimos irregulares que pertenecen a la familia de estafilococo, ¿sí? Para saber si es aureus o epidermidis, le tenemos que hacer otra prueba bioquímica. Y aquí tenemos bacilos gram negativos. Estos bacilitos gram negativos, pues los vemos de color rosado o rojos. Aquí tenemos otra imagen y aquí vemos los gram positivos, que son bacilos dipteroides, y aquí podemos ver Streptococcus. Y la tinción Ziehl-Neelsen es para la búsqueda de bacterias Mycobacterium, y esta fue diseñada en 1883 por Paul Ehrlich, Sam Ziehl y Frederick Neelsen. Esta tinción es para ver el Mycobacterium tuberculosis y ustedes como médicos pues la van a solicitar como VAR, ¿de acuerdo? Porque son bacilos, alcohol, ácido resistente. Y su fundamento en esta tinción se basa en las propiedades de la pared celular de estos microorganismos, que la pared está formada por un tipo de ácido graso llamado ácidos micólicos, y esto se caracteriza por presentar cadenas muy largas. Cuando los ácidos grasos presentan estructuras largas, estos pueden retener los colorantes con mayor facilidad. Algunos géneros, como son las bacterias, que son muy difíciles de teñir, que es mediante la tinción de gram, debido al alto contenido de ácido micólicos de la pared celular. Entonces, en la tinción de Ziehl-Neelsen se utiliza el compuesto fenólico, carbonfusina, que es un colorante básico, que tiene la capacidad de interactuar con los ácidos grasos de la pared, el cual da una textura cerosa o a temperaturas ambientes. ¿Sí? Cuando se hace la tinción de Ziehl-Neelsen, le aplicamos un poquito de calor para que esa cerosidad se llegue a eliminar y pueda penetrar el carbonfusina a la pared celular, ¿sí? En la tinción de Ziehl-Neelsen se utiliza en la tinción carbonfusina es mejorada en presencia de calor debido a que la cera se derrite y las moléculas del colorante se mueven con mayor rapidez hacia el interior de la pared celular. El ácido que se usa posteriormente para desteñir o decolorar las células que no fueron teñidas, porque su pared
no es lo suficiente afín al colorante, por lo tanto, a decoloración de ácido, que se puede ocupar ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, en una concentración al 20%, es capaz de eliminar todo lo que son bacterias que no son alcohol ácido resistente, y estas se tiñen del colorante de contraste, que puede ser el azul de metileno de Lufet o el verde de malaquita. Las células que resisten esta decoloración se llaman ácido resistente, de allí viene su nombre. ¿Cómo se realiza? Vamos a hacer una tinción y hay dos diferentes material biológico que se ocupa. Uno que es expectoración o esputo, que es de los pulmones bajos, y otro que es el mismo, pero sembrado en un medio de cultivo. ¿En qué medio es? ¿Taller Martin o Jensen? A ver quién me dice y le regalo un punto. ¿Cuál de los dos es? ¿Taller Martin o Jensen? Ya ni me acuerdo el otro. Vogel Jensen. Mientras tomo agua. ¿Cuál es, chicos? ¿Ya lo vieron en teoría? ¿Cuál, chicos? ¿No están viendo? ¿Ya se durmieron? ¿Cuál es? ¿Qué medio de cultivo? ¿Quién dio medios de cultivo? ¿Qué medio de cultivo es para Mycobacterium tuberculosis? Que les decía que es hasta, se ve en 4 semanas o hasta se puede ver a 30 días. ¿Se los dejo de tarea? Bueno, todas las bacterias se van a teñir con el color. ¿Cómo? Lowenstein Jensen. Es Jensen. Ok. Lowenstein Jensen. Lower Jensen. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. Ahorita me dices tu nombre completo, ¿eh? ¿Sale? Entonces, todas las bacterias se van a teñir colorante de fusina en presencia de calor. En el laboratorio se ocupó un carbón fusina con una solución fenicada. Esta solución fenicada hace lo mismo lo que hace el calor. ¿Qué es lo que hace el calor? La pared celular de las micobacterias van a tener una forma de cera. El calor lo que va a hacer, va a destruir esta cera y va el colorante penetrar. La solución fenicada hace la misma función y no le aplicamos ningún fuego, ningún calor. Este calor lo dejábamos que empezara a sacar evaporizaciones y se tomaba 20 minutos. Aquí nada más se deja 20 minutos y no se le ejerce ningún aspecto físico del calor. Sí, porque produce cáncer. Sin embargo, la mayoría de las bacterias se decoloran después del tratamiento con etanol, ácido clorhídrico o etanol con ácido sulfúrico, excepto las bacterias y el género relacionado de resistencia al tratamiento de los decolorantes, que van a retener el colorante de carbón fusina. El ácido alcohólico resistente se debe al alto contenido de las sustancias, porque la pared van a ser hidrofóbicas y van a contener ácido micólicos en la pared celular. ¿Sí? Y aquí vemos la tinción. Algunas literaturas los vamos a encontrar muy diferentes. Es colorante primario, carbón férrica, con emisiones de vapor de agua con 10 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos la laminilla ya fijada, le ponemos tantito papel filtro, que este papel filtro, ¿qué función va a tener? Va a retener todos los cúmulos de colorante y va a filtrar que no se puedan
no se puedan dar falsos positivos porque se ve grumos del colorante. Se deja de 10 a 20 minutos y se va a decolorar con alcohol ácido, que puede ser etanol ácido clorhídrico 97 en 3, hasta eliminar el exceso del colorante. El 97 es de etanol y 3 mililitros de ácido clorhídrico. Se va a decolorar el contraste y por último le podemos poner azul de metileno de Lufet, verde de malaquita, 1 minuto, y las Mycobacterium tuberculosis los vamos a ver de esta forma, que se dice que son letras chinas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos otros bacilos, pero que es bacilo Mycobacterium tuberculosis en otra forma. Y aquí tenemos que el resultado de Sil-Nielsen es para Mycobacterium tuberculosis, pero también hay una tinción similar que es Kinju para la búsqueda de oquistes de parásitos. Entonces aquí vemos los parásitos en una tinción de verde de malaquita y azul de metileno. Y aquí tenemos estas dos de azul de metileno y esta es de verde de malaquita. Y podemos ver las letras chinas que se mencionan en algunas literaturas. Por eso les ponen letras chinas. Y el siguiente tinción sería la tinción que casi no lo ocupamos en microbiología, sino en parasitología, y es para teñir parásitos. ¿Sí? La tinción de Ray y de Ginza fue descrita por Gustavo Ginza, que era químico bacteriólogo originario de Alemania, y el fundamento de la tinción es similar al colorante tipo Romanowski, que tiene como fundamento utilizar un contraste entre coloraciones ácidas y básicas, donde dicen que las estructuras básicas se van a tener un conjugado entre el azul breve, mientras que los que son ácidas van a estar teñidas por la eosina. Y estas estructuras ácidas de las células son los ácidos nucleicos, los gránulos de los segmentos de los basófilos, entre otros. Por eso, por lo tanto, serán teñidas con azul de metileno y se dicen que son células ácidas o básicas. Básicas. En este mismo sentido, las estructuras básicas de las células, como son las hemoglobinas y algunos gránulos, como los contenidos en los segmentos de eosinófilos, entre otros, se van a teñir por la eosina, que son las colonias básicas. Por otra parte, debido a que el azul de metileno y azures caracterizan por colores metacromáticos, pueden brindar una totalidad variable a distinguir estructuras de acuerdo a las cargas de los polianiones que poseen. Es así como la combinación estratégica de colorantes básicos y ácidos que logran un amplio espectro de los colorantes, de acuerdo con las características bioquímicas de cada estructura, paseando por tonalidades azules pálidos, azules oscuras, lilas, púrpuras, el caso de las estructuras ácidas, mientras que para la coloración que brinda la eosina es más estable y generalmente los colores van entre rojo, naranja y salmón. Y podemos ver cómo se hace la tinción. Para la tinción de Ray se ocupan frotis sanguíneos. Tenemos el puente, ¿sí? Lo dejamos secar. Este método es muy sencillo y le agregamos el colorante de Ray durante 5 minutos y posteriormente le agregamos un amortiguador que puede ser agua o un amortiguador con un pH de 7. Le agregamos sin tirar el contenido de la tinción y le dejamos otros 5 minutos. ¿Sí? Y posteriormente los dejamos secar, enjuagamos, lo dejamos secar y se observa en 100X. Para la tinción de Ginza, para los parásitos intracelular, se ocupa el método de Ginza
y es 1 mililitro de una solución buffer que tenga un pH de 7 y le agregamos 3 gotitas de ginseng. Esto ocupamos aproximadamente 27 mililitros y en una una tapa de presentación lo ponemos que la muestra esté hacia abajo y por capilaridad dejamos que corra el colorante y lo dejamos durante 20 minutos. Se enjuaga, se deja secar y posteriormente se observa. ¿Sí? Y los resultados vamos a ver que son parásitos intracelulares como el Plasmodium, parásitos extracelulares como el Trypanosoma cruzi o espiroquetas, pero también podemos ver otro tipo de parásitos y aquí vemos un monocito y un neutrófilo segmentado. Aquí vemos diferentes estadios del Plasmodium y aquí podemos ver un eosinófilo. ¿Hay preguntas, dudas hasta aquí, chicos? Hola. Por ahora no. No, doctora. No, doctora. Ok, la tinción de Albert es muy sencilla y es es una de las preparaciones que se observan con Conibacterium, que son secreciones vaginales. Este es utilizado para determinar bacteria en flujo vaginal y representa un reto para el estudio posible de papel patogénico en el tracto genital femenino. Pero también la coloración de Gram es la tinción recomendable para determinar conibacterios en bacterias clínicas. No obstante, algunas características biológicas de esta bacteria dificultan la identificación por medio de esta tinción. Entonces, la tinción que se realiza es la tinción de Albert. ¿Y cómo se hace la tinción de Albert? Es muy sencilla. Tenemos el colorante y tenemos la laminilla de la secreción vaginal. Le vamos a agregar 5 minutos del colorante de Albert. Lavamos con agua corriente y le vamos a poner un colorante de contraste que va a ser Lugol. 1 minuto, lavamos, dejamos secar y observamos a un microscopio compuesto en el objetivo de 100 con aceite de inmersión y aquí podemos ver los bacilos de Conionobacteria. Otra de las tinciones que se pueden usar es para hongos. Estas son para hongos sin levaduras, pero también hay otras pruebas que nos determinan cómo las puedo observar, ¿de acuerdo? Y con la tinción que vamos a ocupar, es la búsqueda de endosporas que poseen una cubierta exclusiva que lo hacen resistente a los factores ambientales adversos. Además, estas cubiertas hacen que los esporas aparezcan en el microscopio óptico como estructuras refringentes que brillan y de difícil tinción. Una de las tinciones más ocupadas para hongos son la tinta china o azul de algodón. La tinción específica de espora requiere de 2 colorantes, verde de malaquita, que es capaz para teñir las esporas en caliente, y safranina para los colorantes de contraste que se tiñen las formas vegetativas. Las endosporas, tras la primera tinción, no pierde el colorante en el lavado con agua y sí las formas vegetativas, que quedarán teñidas con el segundo colorante, que va a ser color rojo. En cambio, las preparaciones pueden ser teñidas con tinción simple, con un solo colorante, como la tinta china o azul de metileno de Lufet. ¿Y la metodología qué es? ¿Cuál es? Se cultiva en una fase estacionaria para dar lugar que las bacterias produzcan las esporas. Esta tinción es delicada en su realización y para obtener unos resultados buenos hay que seguir cuidadosamente las indicaciones. Preparar los frotis de hongos indicados, teñir con verde de malaquita, con unas pinzas de madera, colocar la muestra encima y con una pinza, con un algodón, le ponemos un mechero
que hasta que humee durante 5 minutos. Nota, si la muestra no debe de hervir. Si se llega a secar por las vaporizaciones, se tiene que agregar más colorante para que no llegue al punto de secar. Lavar con abundante agua durante el exceso de colorante y teñir con safranina 1 minuto. Lavar con abundante agua el exceso de colorante y secar la preparación y se observa en 100x. Si yo quiero hacer una preparación de hongos, yo puedo también poner 1 mililitro de suero, tomo 2.5 de sangre total, la centrifugo durante 5 minutos a 2500 revoluciones por minuto, le saco una licota de 1 mililitro, posteriormente lo inoculo con la cándida o el hongo y posteriormente a la hora yo ya tener infas como aquí vemos, ¿de acuerdo? En esta preparación. Entonces en la tinción de azul de algodón podemos ver los tipos diferentes de hongos y por último aquí tenemos lo que son una tinción de Gram, de Rye, donde podemos ver los neutrófilos segmentados, los monocitos, que son las células más grandes y los linfocitos son los más pequeños. Y podemos ver bacilos gram positivos o bacilos, ¿sí? Aquí vemos otro tipo de bacterias que pueden ser gram negativos y aquí vemos los parásitos extracelulares como el Trypanosoma cruzi, otro tipo de parásitos con la tinción de Rye y aquí tenemos la tinción de Gram porque estamos viendo estafilococo que posiblemente sea Aureus epidermidis y también vemos cocos en cadenas. Aquí vemos diferentes cocobacilos, aquí vemos hongos o levaduras. Esta es teñida con verde de malaquita y esta es con azul de algodón y lo vemos las diferencias y aquí podemos ver el parásito intracelular con sus diferentes fases. Y es todo por hoy, ¿no es cierto? Les voy a dar la identificación de los gram negativos. ¿Cómo vamos? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron, chicos? Sí, doctora. Sí, 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 sí. ¿Qué estás Yes. haciendo? ¿Qué estás haciendo, Camila? ¿Por qué te cansaste? Ya me cansé de anotar. ¿Ya no? Y muy rápido, ¿verdad? Ah, A ver, sí. Es que ¿quién? me recargo mucho. ¿Sí? Ok. Entonces, si te pregunto, pasas el examen con 10 y ya no te hago preguntas de esto. A ver, el equipo 3 dio las tinciones. Ustedes las dieron mucho mejor que yo. ¿Me pueden decir qué dudas tienen? Pero primero díganme quién me respondió cuando le dije, ¿me dices tu nombre? Fue Daniela. Yo, doctora. ¿Tú Gracias. fuiste? Sí, Jaime. lo que pasa es que tengo problemas de internet. No, fue Daniela. Ok, Daniela, ¿qué equipo eres, Dani? Equipo 6. 6. Pero yo escuché 2 voces, ¿eh? Dani. Lo que pasa es que tengo con fallas de internet y no sé si se escucha como eco. No, otra compañera había mencionado. Creo que fue Ah. Paola. Por eso ya no lo escuché. Mencionan al mismo tiempo. Mi compañera dijo Jensen, pero pues ya nada más dije que era, sí, Lowenstein, Jensen. Esa parte, es lo que nada No más. te encuentro, espérame tantito, Paola. No te encuentro, Dani. Soy Yáñez González. Oh, sí, somos 6 equipos, ¿no? Estoy en el último equipo. Es Nolasco, Piña, Castañeda, Chevero. Ah, somos del grupo C. Ay, estoy con los del B. Perdónenme la vida. Ay, doctora, Ya soy malísima. Ah, sí, aquí estás. Wow, ya llevas. Y Paola, ¿verdad? Paola Flores. ¿De qué equipo eres, Flores?
Flores Jiménez Frida. No. No, Flores Legorreta. Soy del equipo 2, si mal no recuerdo, o 3. Me confundo con esos números. Sí. Flores García Mónica. Creo que es Flores el 5. Ah, somos del 5. ¿Sí? ¿Ya ves? Ni modo, ya se lo puse a otra. Ni modo, Paola. Ni modo. En este grupo hay muchas Paolas. En el A hay muchos Eduardos y todo. Ok. A ver, empiezo a preguntar. Reafirmamos un poquito. La tinción de Albert, ¿para qué bacteria es? Cori, ¿No? Cori, Corybacterium. ok. ¿Y qué Pero no más? era un hongo, profe. ¿Mandé? ¿No era un hongo? No, no. Para De la género Corynebacterium, ¿no? sí, es una Ajá, bacteria. sí. ¿Y qué espécimen, Ah, no, sí, perdón, me confundí. espécimen biológico vamos a ocupar? ¿Secreción qué? Flujo vaginal. Ok, Flujo muy vaginal. bien. Ok. La tinción simple de tinta china, ¿para qué espécimen puedo observar? Dijo que era para hongos, ¿no? Ajá. ¿Y La cuál otro hay aparte de tinta china? Azul de algodón. El azul de algodón. Ok, muy bien. ¿Y para esporas? ¿Qué fue el último? Verde de malaquita. Ok, verde de malaquita y el azul de metileno, ¿no? El safranina de contraste. Ok, muy bien. ¿Me podrían decir el aumento de una imagen observada en 100, de cuánto es? Multiplicamos 100 Por 10. ¿Es 100 por 10? por Es 10. de 1000, es un aumento de 1000. Ajá, muy bien. Sí, están bien las dos. Mm, la tinción de Gram es, es para identificar qué tipo de bacterias. Regalado. Las gram positivas. Negativas. Ok. De las gram positivas y gram negativas, ¿quién tiene ácido tostóico? Las Las positivas. positivas. Las positivas. Muy bien. ¿La capa de pectoglucano de los gram negativos es ancha o corta? Corta. 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 Muy bien. Ok. ¿Quién tiene de los gram positivos o gram negativos lipoproteínas? Gram negativos. Gran negativo. Negativos. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Me podrían decir, qué tipo de bacterias tienen una sustancia como la cera? Que le aplicamos fuego para... ¿Cuál? ¿Cuál, Fernanda? Bar, bar. Alcohol, bacilos, alcohol ácido resistente. La Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Rodolfo, tu micrófono no se escucha bien. ¿Quisiste decir lo mismo? Sí, ¿no? Sí, está muy bien. Ok. A ver, ¿cuál más? ¿Qué medio de cultivo se desarrolla Mycobacterium tuberculosis? Y lo acaban de decir, ¿eh? No está en Jensen. No, ese es Sí, Jens. el Ok, Jensen. ok, muy bien. Ya no, lo que les iba a preguntar es en la siguiente presentación. A ver, ¿quién descubrió la tinción de Sil-Nelson?
Pues Franz Ciel, ¿no? Y Friedrich Nielsen. Ajá. Y había uno antes que era Paul, Paul Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Ajá, Ehrlich. Paul Ehrlich también tiene que ver mucho en la identificación de los gram negativos en el medio de cultivo mio y sin. En el mio vemos la movilidad de la bacteria, el indol, y en uno vemos el sulfuro, la presencia de azufre, y en el otro ornitina, en el mio. El indol, le agregamos un colorante o un indicador de Ehrlich o de Kovac, y nos va a dar un anillo color rojo, y allí podemos decir que es un indol positivo, que es una reacción bioquímica, y eso lo vamos a ver el lunes próximo, y yo creo que el miércoles veríamos lo que es antibiograma y antisépticos y desinfectantes, y a la siguiente semana, el miércoles, haríamos su examen. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí están llevando teoría? Sí, doctora. Okay. Solo que ahorita con parásitos. ¿Ya van con parásitos? No, pero es que Lo cambiaron. bacterias no. Nos Sí, hubo un cambió. cambio pequeño. Ay, los cambió. Bueno, Sí, es nos que pusieron primero primero nos dijo parasitología. Bueno. Ok. Entonces, por eso no me entienden mucho, ¿verdad? Supuestamente el laboratorio es para que primero vean en teoría y luego en el laboratorio y se vaya complementando. Ahora voy a preguntar cada inicio de semestre, ¿qué van a ver en teoría? Y ya me ajusto a esto, porque ustedes entonces van a saber del laboratorio de bacterias y después de para. ¿Vale? Es que lo que pasa es que el doctor Chimal dijo que tenía unas situaciones, entonces por eso cambió, digamos, por única ocasión el programa. Y el horario. Ajá. Sí, pero hubiera estado bien que yo también les diera las técnicas del laboratorio. Pero está bien porque les doy introducción, ¿eh? O sea que no los he dejado y les doy por si les dan o no les dan. Yo les pongo toda la información. ¿Sí se dan cuenta? Y la verdad sí me van entendiendo bien. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿ya no hay preguntas? ¿Sí me han estado mandando sus dudas después de que leen su presentación? Doctora, de eso, es que no sé si nos puede abrir un apartado en Classroom para que podamos enviarle las preguntas, porque no nos dijo a dónde mandarlas. Déjame, y ahorita creo la tarea de ustedes. Y, ojo, les voy a cambiar todas las fechas, ¿eh? ¿Vale? Son segundo C, ¿verdad? Sí, doctora. Les voy a cambiar todas las fechas de entrega, pero yo creo que los voy a hacer, por si no me han entregado, ustedes ya lo tienen. Y ahorita les mando la tarea de esta. Parece que ya se los mandé. No. Nos dejó una Ya se las envié. de Ya se las envié. Ya se las Ayer envié. subió. Ayer Sí. la subió. Sí, ahí ya mismo subimos las preguntas, ¿no? De esta clase. Ok. Hacen el mapa y abajo del mapa ponen las preguntas. ¿De acuerdo? Pero les puse para el 3 de marzo. Y el 3 de marzo es el miércoles. Déjame ver. Sí, es el miércoles. No, las preguntas me las puedes enviar en el correo de Claxon. Así le están haciendo. Me las están enviando aquí en el correo y, por ejemplo, aquí envía retraso de inoculación. Por eso les voy a mandar más tiempo, o no les voy a poner fecha en sus trabajos para que no tengamos este problema. Por ejemplo, los del grupo B, Carmen me mandó 5 preguntas. ¿En qué casos es necesario usar el microscopio de fluorescencia? Y voy a ir contestando para avanzarle,
porque es una chambota que no me imaginé. Es para observar las preparaciones que necesitan observarlas, por ejemplo, con tinciones de fluorescencia, que van a tener las acumulaciones de protones, que en este caso es para Treponema pallidum. ¿De acuerdo? Entonces, hay otras pruebas que se podrían realizar, ¿sí? Como son pruebas serológicas, pero estas pruebas serológicas me pueden dar falsos positivos, ¿sí? Entre las que encontramos, que son el BDRL, enfermedades es laboratorio de enfermedades venéreas, y el RPR, que son pruebas rápidas de reagina. ¿De acuerdo? Ya le contesté la primera. Y después dice, ¿cuál es la diferencia de la tinción de Ziehl-Neelsen y Kim-Yu? Entonces, a ver, ahorita ustedes contéstenmela. ¿De Kim-Yu para qué es? Para ver quistes. Para la preparación o la tinción mejor, ¿no? La tinción de Kim-Yu Es para ver los parásitos. parásitos, los quistes de los parásitos. Es para parásitos específicamente. ¿Cuál? ¿Ácido de alcohol? Cristosporidium. ¿Cómo dijo? Cristosporidium SP. Estos son parásitos que se van a encontrar en las personas que están inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Sí, y es Cristosporidium. Y yo les mencioné que son los oquistes. ¿De acuerdo? Y en cambio, la tinción de Ziehl-Neelsen es para la bacteria, ¿qué? Mycobacterium tuberculosis, o de la misma familia. Luego aquí me pregunta, ¿cómo se observan las tensiones si uno de los pasos me excedí de tiempo en aplicar el colorante? Acuérdense, cuando ustedes exceden un poquito de tiempo en la aplicación de los colorantes, hay modificaciones en la pared celular. Por eso yo les digo, son como recetas de cocina. Si me dice 1 minuto, nomás 1 minuto. Hay unos parámetros que, por ejemplo, la tinción de Ziehl-Neelsen les dice de 10 a 20 minutos, porque la literatura te lo está mencionando de diferente forma, ¿eh? ¿Cómo se observan cuál es la tinción más usada en el laboratorio de microbiología? Es la tinción de Gram, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y así me pueden ir mandando las preguntas y yo las voy contestando en privado y se las regreso. ¿De acuerdo? Porque me puse con qué grupo, con el B, y casi eran las mismas preguntas. Entonces, sí, chicos, y ya los dejo, los libero para que vayan a comer, porque yo ya también estoy viendo